Buenas noches con todos. Bueno, en esta ocasión quiero compartir una invitación primeramente y también queremos, compartirte o hablarte de un tema que me parece muy interesante. Hay muchas cosas que hablar quizás de solo este pequeño tema que es el RQD. Sí, podríamos hablar pues un par de horas quizás, pero en esta ocasión solo quiero mencionar algunas cosas importantes. Sí, bueno, primeramente, como te dije, quiero invitarte. Sí, pues este fin de semana, exactamente lo que son las fechas de este 14 y 15 de agosto, pues vamos a estar realizando, o se va a realizar, lo que es el primer Geo Acupetic Fest. Sí, en esta ocasión, pues es un pequeño evento donde se va a hablar de distintos temas, pues geotecnia, geología, geomecánica, ¿no? Geoestadística, Machine Learning, ¿no? Y aparte de eso, el día 15 de agosto estaremos realizando lo que es el lanzamiento de el nuevo curso que vamos a realizar, ¿sí? Que tiene que ver con lo que es estabilidad de taludes, ¿sí? Y no solo eso, sortearemos becas para este nuevo curso, así como van a ser Golden Ticks y Diamond Ticks, ¿no? Son unos cupones especiales de descuento que equivalen más que una media beca. ¿Sí? Esto lo estaremos haciendo el 15 de agosto, ¿no? Para lo cual, para poder tú participar de lo que son este sorteo de becas o los Golden Ticks, ¿sí? Pues simplemente tienen que asistir a las ponencias, ¿sí? Son 2 días, lo pongo acá, el cronograma, ¿sí? El día sábado, el día 14 de agosto, pues va a estar el ingeniero Ricardo Umasi con el tema análisis cinemático de taludes en roca, así como a su vez va a estar la participación del ingeniero geólogo Jorge Huachaca con manejo de herramientas digitales para la geología, así como mi colega Navarro, que va a estar hablando sobre lo que es el Machine Learning, ¿no? El día domingo, que finaliza lo que es este evento académico, pues vamos a estar con la presencia del magíster Leonardo Ceballos, así como el ingeniero de minas Grover Zulka. Y bueno, al final yo le voy a presentar un tema interesante, lo que son clasificaciones geomecánicas con el programa GeoTable, ¿no? Ese día yo les voy a proporcionar el instalador, no hay ningún problema en eso, es sencilla la instalación de este programa. ¿Sí? Y para los cuales ustedes quedan cordialmente invitados a lo que es este evento. Sí, este bonito evento académico. Recuerda que tienen que asistir, participar, ¿no? Y simplemente compartir, ¿no? Lo que va a ser este programa. Para los que tengan las asistencias, igual van a tener una certificación gratuita, ¿no? El evento es totalmente gratuito, ¿no? Solo recordarles, pueden encontrar más información en nuestra fanpage. Sí, y no se olviden que ese día estaremos lanzando un nuevo curso en geotecnia, estabilidad de taludes en rocas y suelos. Sí, y a su vez pues vamos a estar sorteando becas y bueno, los Golden Ticks que equivalen más a una media beca, ¿no? En este caso. Bueno, un tema muy interesante de lo que es el RQD. ¿Sí? Bueno, empecemos. En la mecánica de rocas, a diferencia de la mecánica de suelos, pues es básicamente esta. La mecánica de rocas necesita mucho más de la geología que la mecánica de suelos, ¿sí? Y básicamente, ¿de qué parte de la geología necesita? Pues necesita de la geología estructural, ¿sí? Y esa geología estructural se basa o se ve reflejada en un parámetro muy importante y que define en sí muchas cosas, como es el RQD. Sí, este RQD es de gran relevancia para las clasificaciones geomecánicas, para diseños geomecánicos, resulta ser un valor muy primordial. ¿Sí? ¿Y de qué me sirve esto, Cristian? ¿De qué me sirve entender lo que es el RQD? Pues por ejemplo, acá vemos un deslizamiento, ¿no? Ahora, para definir el volumen de bloques que van a caer en este deslizamiento, o para nosotros elegir el sistema adecuado de estabilización para ese talud, ¿no? Para evitar ese deslizamiento, en el cual yo puedo estar hablando de un enmayado, no puedo estar hablando de sistemas activos, ¿no? En este caso, o para el caso de sistemas activos, ¿de qué estoy hablando? De pernos, estoy hablando de sistemas de anclaje, estamos hablando de sistemas en malla, para lo cual yo qué necesito? Saber los tamaños de bloque que van a caer.
Claro, no, si yo quiero definir una malla, entonces tú tienes que definir, aparte de ese sistema de enmallado, como ves acá, tú tienes que saber la cocada, ¿no? O sea, el diámetro entre malla y malla. Y ese diámetro, ¿tú cómo lo vas a averiguar? Ah, pues lo que tú necesitas saber es el tamaño de bloques que van a caer, ¿no? Entonces, ¿y quién me va a indicar ese parámetro? Ah, ese parámetro me lo indica el RQD. Ah, ya, Cristian, entonces, yo necesito saber el tamaño de bloque, ¿no? Eso es lo primordial para definir cualquier sistema de estabilización. Claro, mira, yo puedo poner acá un perno. Digamos, estamos haciendo un sistema cortical, un sistema activo de sostenimiento. Entonces yo tengo acá mi perno, yo tengo acá mi perno y acá pongo el enmallado, ¿no? Y no sé, si los bloques son diversos tamaños, bloques grandes, entonces este primer enmallado que va a detener los bloques grandes. Y para los bloques pequeños, pues yo voy a implementar quizás un segundo enmallado más fino, ¿no? Dentro de este enmallado para los pequeños bloques, ¿no? Ahora, si estoy hablando de un sistema cortical, ¿no? O estoy hablando de un sistema cortical simple o un sistema cortical complejo, pues ya dependerá mucho del diseño geométrico de la carretera y qué tanto espacio voy a tener o si necesito un refuerzo que simplemente desvíe estos bloques de roca hacia el pie del talud o bueno, el diseño necesitará que estén fijos en esa parte, ¿no? Claro, y eso viene a lo que sean los tipos de sostenimiento. Entonces, ahí yo necesito un parámetro clave, que todo empieza del RQD. Bueno, en realidad todo empieza de la caracterización de la roca, ¿no? Pero si estamos hablando específicamente del diseño del tipo de sostenimiento, uno de los otros parámetros, quizás el más importante, quizás es el RQD, porque en base al tamaño de bloques que va a caer, es que se van a diseñar o se van a definir los otros tipos de sostenimiento. No, y bueno, como te dije, esta parte del RQD pues tiene que ver mucho con saber o conocer cuáles son las discontinuidades, ¿no? La definición de macizo rocoso que nos dice, ah, ya, macizo rocoso es la definición de roca intacta y la definición de discontinuidades, ¿no? En esta parte, la geología estructural pues se va a basar en estudiar esta parte de acá, las discontinuidades. Y pues en geotecnia tenemos dos tipos de discontinuidades, ¿sí? Una que van a ser las estructuras mayores y otras que son las estructuras menores. Dentro de las estructuras mayores conoces a lo que tú comúnmente llamas fallas, perdón, llamas fallas, diques, por ejemplo, ¿no? Acá vemos un dique, un sil, ¿no? Ya las fallas, los contactos geológicos, ¿no? Y a escala regional. Y dentro de las discontinuidades menores nosotros conocemos a esto, las diaclasas, ¿no? Tenemos las juntas, tenemos también las vetas, las estratificaciones, ¿no? Ahí son las estructuras menores. Y la diferencia es que en un mapeo geomecánico o en un modelo geomecánico, las estructuras mayores van de forma explícita, ¿sí? Y las estructuras menores van de forma implícita. ¿Eso qué quiere decir? Que para nosotros poder representar las estructuras menores usaremos otra herramienta adicional que se llama la estereografía. Entonces, a través de la estereografía, yo voy a poder representar de forma implícita todas las discontinuidades, ¿no? Y pues las estructuras mayores van de forma explícita y ya no habría mucha ciencia en explicar eso, ¿no? Bueno, y básicamente, ¿y cuál es la principal diferencia entre la roca y un suelo? Una propiedad muy importante, la anisotropía, ¿no? La presencia de qué? De planos de debilidad en orientaciones preferentes, lo que conocemos como estructuras menores, ¿no? Estratificaciones, laminaciones, diaclasas, ¿no? Y cada una de esas diaclasas que van a generar diferentes propiedades en qué? En el comportamiento mecánico, ¿no? Y para medir estos datos, pues yo me voy a ayudar de herramientas como son la estereografía en la mecánica de rocas. Si yo necesito saber qué cosa, las orientaciones, ¿no? ¿Qué más necesito? Bueno, necesito propiedades de las discontinuidades, ¿no? Bueno, y hay que conocer, ¿no? Y acá es donde vienen, donde necesitamos quizás un poco más de lo que son los conocimientos en geología y lo que son los conocimientos en, es que todo en geología estructural, pues es entender o saber qué es un estrato o qué es una deformación. Bueno, quizás un geólogo de formación conoce muy bien estos conceptos, pero si, digamos, eres un profesional en ingeniería civil o de otra carrera, pues estos conceptos a veces no quedan muy claros. Entonces, ¿qué se entiende como estrato? Pues estrato es aquel cuerpo de roca o sedimento generalmente tabular, limitado por superficies horizontales, ¿no? Que tienen exactamente esta forma, ¿no?
Y no solo eso, sino que pues dependiendo de este tipo de estratos, ¿no? Hasta incluso generan tipos de rotura especiales, ¿no? Por ejemplo, las roturas tipo vuelco son características de este tipo de roca, de las sedimentarias, ¿no? Te doy un ejemplo ahí, ¿no? ¿Qué otra propiedad necesitas, tiene esta? Pues las superficies de estratificación se forman por interrupciones en la sedimentación, erosión o graduales, ¿no? Y pues acá tenemos varios ejemplos. Luego tenemos que tener en cuenta otra definición, que es la deformación, ¿no? Que es el cambio de forma o configuración interna de un cuerpo que se manifiesta a través de qué? Cambios geométricos, ¿no? Bueno, las fallas son estructuras, ¿no? Que han tenido desplazamiento, ¿no? La principal diferencia entre una diaclasa y una falla es que las fallas tienen de desplazamiento. Y bueno, ahí tenemos las fallas normales, inversas, las fallas dextrales, entre otras, ¿no? Y otras definiciones que son muy importantes, como son las zonas de corte, los planos de exfoliación, que son característicos de que de las rocas metamórficas, ¿no? Los contactos litológicos, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque en geomecánica conocemos algo llamado dominio geomecánico. Y los dominios geomecánicos ¿qué influencia van a tener? Pues van a tener influencia en donde yo voy a realizar mis mapeos geomecánicos, mis estaciones geomecánicas, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una estación geomecánica dependiendo de qué, de mi dominio geomecánico, ¿no? Ah, ya, muy bien. Entonces, esa parte sí la entiendo. Ahora, ¿qué más voy a saber ahí? Pues estos contactos litológicos definen que están prácticamente dividen las zonas, ¿no? Entonces es muy importante identificarlos, ¿no? Uno se pregunta cuántas estaciones geomecánicas, cuántos mapeos geomecánicos voy a realizar, pues va a depender mucho de los contactos litológicos. Una estructura especial son las venillas. Sí, las venillas son estructuras que tienen ese especial porque tienen un relleno. Entonces, este relleno, si es muy competente o menos competente, pues puede añadir una mayor o puede reducir la resistencia de lo que es mi roca, ¿no? Bueno, otras definiciones importantes como son los diques o qué es propiamente un relleno, pues un relleno son aquellos materiales que complementan a las discontinuidades que son zonas de debilidad, ¿no? Y mientras más competente sea un relleno, por ejemplo el cuarzo, pues hará más competente la roca. Si este relleno es una arcilla, un panizo, pues la competencia de la roca baja brutalmente, ¿no? Y acá te vamos a que es un resumen de todas las estructuras que puedas encontrar, todas las estructuras geológicas, ¿no? Y hay en sí, hay muchas de ellas, ¿no? Acá vemos algunos ejemplos de la naturaleza. Y las juntas. Las juntas para nosotros son las más importantes, ¿no? Las juntas son las que van a estar presentes en nuestro macizo rocoso. Y como te dije, los vamos a representar de una forma explícita. Mientras que estas, las estructuras mayores, como son las fallas normales, las fallas inversas, pues las vamos a representar de forma explícita, ¿no? Claro, y esto al final, toda esta data lo tenemos que recolectar y eso lo vamos a recolectar a través de lo que es el mapeo geomecánico. Dentro del mapeo geomecánico están diferentes clasificaciones geomecánicas, como son RMR-Wieniawski, EQ de Barton, el GSI, ¿no? Y antiguamente una de ellas, por ejemplo, el RQD era una clasificación geomecánica, ¿no? Y básicamente, ¿en qué se basa este RQD? Lo que en realidad define el RQD es el tamaño de bloque, ¿no? Y el tamaño de bloque, ¿en qué va a estar definido? Uno, el espaciamiento, ¿no? Claro. Entonces, un bloque va a ser más grande si la distancia entre las distintas estructuras es mayor o menor. A mayor espaciamiento se va a generar un mayor tamaño de bloque. Al generar un mayor tamaño de bloque, yo voy a tener un mayor RQD. Ojo, el RQD no depende del tipo de roca. Hay una falsa aseveración que, digamos, las rocas competentes tienen un mayor RQD. Eso no es totalmente cierto, no nos puede coincidir, pero no es que es una propiedad propia. El RQD depende de qué? Uno de la persistencia de la discontinuidad y otro del espaciamiento de la discontinuidad. No, la persistencia me refiero a qué tanto se puede expandir. Eso será el tamaño del bloque a lo largo, ¿no? Y a lo ancho, pues está definido por el espaciamiento, ¿no? No tiene que ver si es una roca sedimentaria ígnea, metamórfica. No, no un basalto no es que tenga un RQD mayor que una arenisca. En realidad eso no es cierto. Básicamente el RQD lo que me define son los bloques, los tamaños de roca. Y ese tamaño de roca está definido por dos propiedades importantes, el espaciamiento y la persistencia, ¿no? Entonces el mapeo geomecánico es una herramienta que nos va a ayudar a recolectar todos estos datos. Ahora,
Antiguamente el RQD era una clasificación geomecánica, hoy ya no lo es, ¿sí? Y el RQD es parte de otras clasificaciones geomecánicas, como son el RMR y el Q de Barto, ¿no? Cuya función es que simplemente medir el tamaño del bloque, ¿no? Bueno, existen distintas formas de determinar RQD, ¿sí? El RQD se puede hallar de tres formas. Una es mediante el logueo geomecánico, otra es a través de lo que se conoce como una línea de detalle y otro que es el RQD volumétrico. El RQD original nació del logueo geomecánico. ¿Sí? El RQD original nació del logueo geomecánico, es decir, era una propiedad que se medía a través de los testigos, pero esto con el tiempo fue cambiando por las distintas necesidades de que no siempre se tenía testigos, ¿no? Entonces, de esa variación salió el RQD lineal y el RQD volumétrico, ¿no? Recuerda, un RQD bajo, es decir, o de 0%, que representa que las fracturas se encuentran muy juntas, bloques muy pequeños, ¿no? Entonces, RQDs bajos significan bloques de roca pequeños, no significa que tengan una mayor resistencia. Ojo, no simplemente te indica el tamaño del bloque. Ahora, RQDs altos no significa que la roca tenga una alta resistencia, significa que se forman tamaños de bloque más grandes, ¿no? No, acá vemos una imagen, por ejemplo, lo que va a representar el RQD. Ahora, el RQD lineal, ¿sí? El RQD lineal o conocido como lambda, ¿sí? Que es el número de discontinuidades por metro, pues está definido, es una línea, ¿sí? Ahora, esta línea, ¿qué es lo que, bueno, en sí, qué es lo que hace esta propiedad? Yo voy a definir una línea, ¿sí? Yo agarro una línea sobre mi macizo rocoso y ¿qué es lo que voy a medir? Pues el número de discontinuidades que corten a esta línea, ¿no? Y ese es un dato que voy a registrar. Pero ojo, ¿cuál es el problema con este método o cuál es el sesgo que se tiene? Pues yo dependiendo de dónde haga la línea o la posición en que yo ponga esa línea, pues este lambda va, mira, va a ser diferente, porque no es lo mismo que yo haga una línea en esta dirección, no es lo mismo que yo haga una línea en esta dirección, o no es lo mismo que yo haga una línea en esta dirección. Claro, ¿no? ¿Cuál va a cortar más? Acá digamos, acá hay una discontinuidad, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Y de este lado, pues habrá esta, habrá esta, habrá esta, habrá esta, ¿no? Entonces, el RQD varía, ¿no? Y si hago, digamos, una línea que sea paralela a la fractura, entonces tendré un RQD de cero, ¿no? Entonces te das cuenta que el RQD puede variar este método lineal mucho de la posición en la que tú la vayas a trabajar, ¿no? Acá vemos un ejemplo. Es la misma roca, pero yo dependiendo dónde haga mi línea de detalle, pues ¿qué voy a obtener? RQDs bajos, así como RQDs altos, ¿no? O RQDs moderados hasta RQD cero. Y es el mismo macizo rocoso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde yo voy a trazar esta línea de detalle. ¿No? Acá vemos otros ejemplos. Sí, y bueno, al final esta propiedad es una propiedad estructural. Y por ejemplo, aquí vemos un afloramiento, ¿no? Donde están tres ejemplares de roca. Pero el RQD va a cambiar en el material por distintas propiedades, ¿no? Ya acá estamos hablando de propiedades netamente de la geología estructural que va a generar bloques o más grandes o más pequeños. No, como te dije, el RQD nació de lo que es el logueo geomecánico. Bueno, ¿y es una propiedad en qué consiste? Pues esta propiedad consiste en que en medir las discontinuidades que son mayores a 10 centímetros, ¿no? Luego de que tú recolectaras estas propiedades mayores a 10 centímetros, tú las vas a sumar. Sí, y las vas a dividir entre lo que es la longitud del tramo del sondaje, o lo que conoces como corrida, ¿no? Entonces, era una división, esto multiplicado por 100 para llegar a un porcentaje. Y pues teníamos una tabla donde teníamos rangos de estos porcentajes y nosotros podríamos saber si teníamos un RQD alto, un RQD bajo o un buen RQD, ¿no? Bueno, es una propiedad, como te dije, nació del logueo geomecánico, ¿no? Y es parte ahora de las clasificaciones geomecánicas. Por ejemplo, ¿no? Acá tengo una pequeña hoja. Sí, por ejemplo, esta es una hoja de logueo, a ver, una hoja de logueo geomecánico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero lo que tengo que definir son
pues los límites, ¿no? De lo que es mi corrida. ¿No? ¿A qué se le llama corrida? O en esa parte quizás no me entiendes. Pues a esto me refiero, ¿no? Acá en la distancia entre taco y taco, eso es una corrida, ¿no? Y bueno, por términos o por aspectos de lo que ya es económicos, porque yo necesito saber la recuperación de lo que voy a tener de mi perforación, es que se hace por taco y taco, pero lo recomendable es que se haga por litología, pero como te dije, por cuestiones económicas de recuperación de testigos se hace por taco y taco. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues simplemente voy a definir en este caso el inicio y el fin del taco. Yo con eso voy a obtener la longitud de mi corrida. Y como te dije, lo que yo voy a hacer pues es medir los fragmentos de roca que sean mayores a 10 centímetros. Pero ojo, antes de eso nosotros tenemos que definir lo que van a ser mis fracturas naturales y mis fracturas artificiales, ¿no? Recuerda que las naturales son identificables porque por lo general tienen un relleno. Bueno, esa es una de sus características. Y las artificiales pues compactan, ¿no? Estas artificiales son producto pues de un proceso mecánico, ¿no? Que se rompen los testigos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para determinar el RQD para un testigo? Pues primeramente voy a sumar todos esos trozos. Primero identifico todas las que son las fracturas naturales y luego voy a medir si son mayores a 10 centímetros, ¿no? Voy a medir si son mayores a 10 centímetros y al final toda esa suma yo lo voy a poner acá. Y como te dije, es una simple división entre la suma de trozos dividido entre la longitud de la corrida y multiplicado por 100. Y al final yo tendré un porcentaje de RQD. Ahora, ¿te acuerdas que te hablé de la recuperación? Claro, es que en lo que sí yo también necesito es claro, no solo vas a medir los testigos mayores a 10 centímetros, sino en conjunto vas a tomar un registro de los que sean menores a 10 centímetros. ¿Sí? Muy bien, entonces como yo voy a tener ese registro, vas a sumar. En este caso yo tengo, este es el tramo en total, es decir, la diferencia entre taco y taco, ¿no? Ya está. Ahora acá he sumado los trozos que son menores a 10 centímetros. Estos no entran en el cálculo del RQD, pero son necesarios para saber el TCR, la recuperación. Luego acá tengo la suma de los testigos que fueron mayores a 10 centímetros. En este caso son estos, ¿no? 47.2 centímetros y en el otro 23.4, ¿sí? Para saber el RQD, como te dije, simplemente yo necesito los testigos mayores a 10 centímetros divididos entre la longitud de la corrida. En cambio, para el TCR o la recuperación, yo necesito la suma de los menores a 10 centímetros y de los mayores a 10 centímetros, ¿sí? Dividido entre la longitud de mi corrida o mi tramo. ¿No? Y así yo voy a obtener la recuperación, ¿no? Es por eso, ¿no? Como te dije, en sí esa la recuperación quizás debería hacerse por contacto litológico, pero por cuestiones de saber la recuperación, que es un dato del logueo geomecánico, es que yo me voy a apoyar de eso. Bueno, al final, ¿qué más te podría mostrar? Bueno, del RQD podríamos hablar mucho, ¿sí? Bueno, no quiero hacer muy largo el video y te voy a hablar de otro RQD, lo que es el RQD volumétrico, ¿no? Te había hablado en la primera parte lo que es el RQD lineal, sí, pero había que tener mucho cuidado. Ahora me dirás, Cristian, entonces, ¿cuál es la dirección que yo debería tomar? Ajá. Lo recomendable es que tomes la línea de detalle que capture la mayor cantidad de fracturas que puedas mapear. Sí, esa va a ser la línea que vas a elegir. En el caso del RQD volumétrico, es un RQD que se toma en 3 dimensiones. ¿Sí? Es decir, lo vas a tomar una medida por junta por metro. Sí, el número de juntas por metros, tanto en el eje X, tanto en el eje Y y tanto en el eje Z. Es decir, es en 3 dimensiones, ¿no? Y simplemente al final esto se resume en una pequeña formulita, que es la que ves acá, ¿no? RQD es igual a 115 menos 3.3 el JB. Ese JB simplemente es una suma de inversas nada más. Déjame ver si tengo la fórmula por acá. A ver, déjame. Sí, bueno, acá por ejemplo vemos, esta es la fórmula del RQD lineal, ¿sí? Ajá. Como te dije, lo que nosotros necesitamos hallar es ese lambda, ¿no? Ese lambda, como se halla, pues el número de fracturas que han cortado en toda tu línea de detalle. Y al final se puede poner en esta fórmula, ¿no? Bueno, yo no soy muy amigo de las fórmulas, yo prefiero utilizar ábacos, porque hay ábacos donde yo simplemente necesito saber el lambda y el JB. Y yo sabiendo esos datos puedo usar unos ábacos que van a representar en forma más exacta lo que es el valor del RQD. Bueno, hay distintas opciones, unos prefieren por abaco, otros por fórmula, ¿no? Hay distintas opciones, ¿sí?
Bueno, muchachos, creo que no quiero alargarme mucho en este corto taller. Como te digo, hablar de RQD es un tema muy amplio en realidad. Podríamos hablar mucho más, hay muchos más casos, ¿no? Y si tienes dudas sobre lo que va a ser el RQD en logueo, ¿no? Bueno, próximamente estaremos lanzando lo que es el curso de logueo geomecánico. Sí, y ahí, bueno, hablaremos un poco más sobre lo que es este tema. Sí, bueno, primeramente, bueno, quiero recordarte o de renovarte la invitación a lo que va a ser este primer Geo Acopetic Fest, donde va a haber una suma de ponencias, sí, va a haber representantes de tema de geología, geotecnia, geoestadística, ¿no? Y además vas a tener una certificación gratuita si asistes más del 80% de todas las ponencias, ¿no? No solo eso, pues igual las presentaciones algunas van a ser transmitidas por Facebook, ¿no? Y pues las vas a poder visualizar, pero lo ideal es que estés presente ahí. ¿Por qué? Porque si estás presente, pues vas a poder ganar lo que van a ser becas y Golden Ticks para nuestro nuevo curso que va a ser el de estabilidad de taludes, ¿no? Así que te invito a este evento, espero contar con tu presencia. ¿No? Ya que todo, quiero agradecer, bueno, que hayas visto este pequeño tutorial, este pequeño video sobre RQD. Sí, bueno, si te gustaría saber más, pues voy a hablar un poco más de esto en lo que va a ser nuestro curso de logueo geomecánico y seguro pronto verás algunas publicaciones sobre eso, ¿no? O igual, si tienes alguna duda, pues puedes hacérmelo llegar, ya sea al correo de la institución o a mi correo, ¿no? Entonces quiero agradecer que hayas llegado hasta el final de este video. Recuerda darle like al video, compartirlo y suscribirte. Bueno, les deseo una bonita noche y no se olviden eh, están invitados a este evento, a este bonito evento académico. ¿Listo, muchachos? Cuídense.